Buenos días, Dios me les bendiga, Dios les guarde. Este es el día que hizo nuestro papá para adorarle y glorificarle, aunque sabemos que tenemos que buscarlo todos los días de nuestras vidas, que sabemos que sin Él nada podemos hacer. Le damos la bienvenida, el saludo a cada uno que se conectan por internet. Oramos por cada uno de nuestros hijos espirituales. Un fuerte abrazo, se les ama y mucho, están en nuestras rodillas y estamos agradecidos de Dios por cada uno de ustedes. Vamos a estar leyendo en Salmo 101 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misericordia y juicio cantaré, a ti clamaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosas injustas. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercarán a mí. Corazón perverso se apartarán de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor, que tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro camino, tú eres la verdad, tú eres nuestra vida, Señor Jesús. En esta mañana, Señor, agradecidos de ti estamos porque te tenemos, porque nos permitiste conocerte, Señor, porque nos has sacado de la luz, del pozo cenagoso a traer a tu luz, Señor Jesús. Padre, tú eres nuestra verdad, tú eres nuestra realidad, Señor Jesús. Tú llenas del corazón de tu presencia, de tu espíritu, Señor. Tú llenas nuestras vidas, Señor Jesús. Padre, gracias por este momento, Señor, porque todo lo ponemos en tus manos, sabiendo y creyendo que tú tienes el control de todo, Señor Jesús. Dejamos todo a tu fiel cuidado, Señor. Nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras familias, Señor, porque tú eres un Padre amoroso, fiel y nos ayuda en todo momento. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me les bendiga. Bien, estamos contentos, alegres de poderles saludar en el día de hoy, agradecidos también de nuestro Dios Todopoderoso que nos permite un día más de vida. Hoy, más que nunca, queremos agradecer al Señor por su infinita misericordia, pues cada mañana se renuevan para nuestro propio beneficio. Que Dios te bendiga a ti que nos ves a través de las redes, en las diferentes plataformas, en las diferentes partes del mundo, donde nos reportan audiencia desde Chile, Brasil, desde Argentina y también de Italia y España, desde Colombia y por supuesto de nuestro país, Venezuela, desde acá, desde los Estados Unidos y desde Panamá. Que Dios les bendiga poderosamente. Gracias por acompañarnos día a día en estas transmisiones. Recuerde compartir este enlace con sus familiares y amigos, y permita al Señor que esta palabra pueda edificarle, pueda fortalecerle, pueda direccionarles y pueda darle lo que su alma anhela profundamente. Hoy queremos compartir un pasaje de la Escritura muy conocido por todos y he titulado el tema de hoy, Provocadores del Fuego de Dios. ¿Qué le parece? Provocadores del Fuego de Dios. ¿Sabías que podemos provocar el fuego de Dios para bendición y para gloria de su nombre? Hoy quiero entonces que me acompañen abriendo sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 40, dice así la palabra del Señor. Y esta es la final de un episodio en la vida de Elías. Dice así la Escritura. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová
que estaba arruinado. Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar. Diga conmigo: edificar con piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de granos. Preparó luego leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y dijo: llenad, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, diga conmigo: llegará la hora del sacrificio. Se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, diga conmigo, entonces, me encanta este entonces. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno de ellos. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te pedimos, oh Dios, que al estar delante de ti en esta hora, Padre, la atmósfera que rodea a tus hijos en este preciso instante pueda ser una atmósfera de gloria, una atmósfera de revelación, una atmósfera de cambio en lo profético en sus vidas. Que a partir del día de hoy, Señor, ellos puedan entender que podemos nosotros provocar tu fuego a favor de nuestras vidas y a favor de la gloria de tu nombre. Hoy estamos delante de ti y te pedimos que nos des sabiduría, revelación, que nos des, oh Dios, la fluidez que solo tu Espíritu puede darnos. Y al, oh Dios, declarar esta palabra, decimos que se abren los cielos a favor de cada uno de tus hijos. Hoy declaramos, Señor, no solamente cielos abiertos, sino que el reino de los cielos se establece en cada lugar, en cada sitio de donde esta palabra llega. Decimos, oh Dios, que se abren los oídos de los sordos, se abren, oh Dios, los ojos de los ciegos, suelta la lengua del mudo y el tartamudo. Hoy declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza. Hoy declaramos, oh día de salvación y vida eterna. Pues donde está, Señor, tu Espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice: amén, amén y amén. Gloria al Señor. Provocadores del fuego de Dios. En la palabra del Señor encontramos que Dios se reveló al pueblo de Israel de muchísimas formas. En una columna de fuego, de noche y de día, en una columna de humo, de manera que el pueblo de Israel podía tener una idea de este Dios sobrenatural, porque aun cuando Moisés subió al monte de Dios, la Escritura nos dice que la presencia de Dios se mostró como un fuego abrasador, de manera que el pueblo de Israel podía ver la gloria de Dios y aquella montaña temblando de pavor, porque ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso la tierra tiene que temblar. Así que también encontramos en la Biblia o en la Sagrada Escritura que Dios, cuando era provocado por el pueblo, pero de manera negativa, se presentaba también como fuego que consumía a los adversarios, aquellos que pecaban contra Dios. Encontramos, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras cómo 12 espías salieron a recorrer
la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, y 10 de ellos vinieron con informe negativo. De manera que cuando esto se supo en medio del pueblo, se quejaron, se lamentaron y tentaron al Señor queriendo devolverse a Egipto, y Dios, en presencia de todos los príncipes de Israel, sacó un fuego abrasador que consumió a todos aquellos que habían dado un reporte negativo. Así que podemos provocar el fuego de Dios de una manera positiva, o podemos provocar el fuego de Dios de una manera positiva. Somos provocadores de lo positivo o de lo negativo del fuego de Dios. Yo quiero invitarte en el día de hoy que provoquemos al Señor de una manera positiva, que el fuego de Dios pueda venir sobre nuestra vida, que pueda venir en torno a todo lo que nosotros hacemos, para que la gloria del Señor sea manifestada y para que todo el mundo y el pueblo de Dios conozca, como lo dijo Elías, que tú, oh Jehová, eres el Dios. Es interesante que el nombre de Elías signifique Jehová es Dios. Así que Elías tiene una encomienda, una misión maravillosa, y es anunciarle al pueblo de Israel que han dejado al Dios verdadero a causa de su injusticia, a causa de sus maldades, a causa de caminar sus propios caminos. Hay 3 señales que nos deben indicar que los momentos o el tiempo que estamos viviendo sean tiempos en los que Dios esté demandando cambios en nuestra vida, en nuestras costumbres, en nuestra forma de vivir, y que ese cambio en nosotros provocará también que la gente que está a nuestro alrededor pueda tener hambre y sed para buscar al Señor. Es lamentable que el pueblo de Dios en este tiempo esté adormecido y no asuma el compromiso, y no asume tampoco la consagración que cada uno de nosotros debemos de tener para demostrar de esta manera la gloria de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Yo quiero enunciar 3 señales que deben anunciar urgentemente ese cambio en nuestro corazón y en el corazón del pueblo que está en nuestro alrededor. Este era precisamente el contexto en los tiempos de Elías, cuando Dios le dio una instrucción a Elías para que le dijera al rey Acab y a todo el pueblo que no iba a llover sobre la tierra a causa de sus maldades, a no ser que Dios dijera en el tiempo correcto que se restablecería la lluvia sobre la tierra. Las consecuencias fueron más que funestas, más que tristes, más que terribles. Recordemos que la tierra necesita el agua para poder prosperar y dar y producir el fruto que lleva el pan a la mesa. En los tiempos bíblicos y aún en estos tiempos, el agua era el vital líquido que producía las cosechas. De manera que al cerrarse los cielos en los tiempos de Elías, vino una gran hambre sobre la tierra. Eran tiempos terribles, donde a lo bueno se llamaba malo y a lo malo se llamaba bueno. Estas 3 señales que deben alertar nuestro corazón y anunciar con urgencia que debemos de buscar un cambio en nuestra vida son: número 1, cuando se cree más en lo falso, en lo supersticioso, en lo satánico y en lo humano. Hoy hay un despertar sobre el humanismo y le dan al hombre la capacidad, desde el punto de vista teórico, de alcanzar todo lo que se desee. Al hombre se le ha subido a un rango y a una fuerza de casi dioses. De manera que todo está fuera del ámbito divino y todo está dentro de los propósitos y los deseos de los hombres en la tierra. De manera que el hombre puede vivir, caminar o hacer cualquier cosa a expensas de la voluntad y el propósito de Dios. Y se ha promovido esto, y ahora mismo, cuando hay teorías conspirativas sobre extraterrestres, sobre situaciones que a veces dan hasta risa, encontramos que la gente se atreve más a creer
en cosas que ni siquiera han entendido plenamente y son mucho más capaces de creer en asuntos de superstición, en asuntos demoníacos, que aún aquellas que pertenecen al reino invisible de lo divino, es decir, del reino de Dios y su justicia. El culto a Baal era lo que prevalecía en los tiempos de Elías. Baal significa Señor, y él era el Dios de la lluvia, el Dios de la tormenta, el Dios de la fertilidad, el Dios de la tierra. Y ellos precisamente tenían un corazón dividido. Creían en Dios, pero creían también en este demonio llamado Baal. Su corazón estaba virtualmente en dos caminos, tambaleándose en dos pensamientos, como lo dice nuestro pasaje. Es decir, que el pueblo de Israel no tenía una definición acerca del verdadero Dios. Hoy la gente quiere o pretende caminar con Dios, pero con un corazón dividido, con su corazón en el mundo y en las cosas de Dios. Son capaces de decir que creen en Dios, pero no temen hacer algo que ofenda a Dios y sus preceptos y sus leyes. Dicen creer en Dios, pero son adúlteros, son fornicarios, son ladrones y mentirosos. Parece que la mentira está de moda. Parece que el adulterio y la inmoralidad sexual no tiene consecuencias. Y sin embargo, el juicio de Dios no se tarda para anunciar a todos que Dios va a juzgar a cada persona según la obra de sus manos. Parece paradójico, pero este Dios llamado Baal, y que tenía sus seguidores y sus profetas, clamaron en un encuentro y en una batalla que algunos lo han calificado como batalla de altares. Ambos, tanto Elías como los profetas de Baal, quisieron demostrarle al pueblo cuál era el Dios verdadero. Por supuesto, aquel que respondiera por fuego era el Dios real, el Dios de Israel. Si usted quiere ahondar en esta historia, usted descubrirá cómo los profetas de Baal, desde la mañana hasta la hora del sacrificio, ellos hicieron lo posible y lo imposible para hacer que cayera fuego del cielo y consumiera un holocausto, para que consumiera un sacrificio que estaba arriba de un altar. Pero la Biblia nos dice que ese llamado Dios de Baal no respondió. Y no podría ser de otra manera, porque el único Dios verdadero es Jehová, Dios de los ejércitos. Dice la Escritura que llegó el momento en que Elías tuvo que hablar con el pueblo y decirle que se acercara, para que escuchara, para que viera con sus propios ojos que tenemos un Dios verdadero. ¿Sabe? Es triste que la gente camine solo por lo que ve, solo por lo que sienta, por lo que oiga, pero no lo hace por lo que puede creer con su corazón. Y hoy Dios nos está llamando a que hagamos las cosas que debemos hacer, no porque lo sintamos, sino porque creamos que Dios es galardonador de aquellos que le obedecen. ¿Sabe? Creer es la cosa más fácil y difícil. Creer podría hacerlo cualquiera, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero confiar significa depositar nuestra esperanza y todos nuestros miedos y temores y todos nuestros anhelos a aquel que puede dar respuesta a nuestra necesidad. La segunda señal que nos dice que estamos en tiempos de cambios profundos es cuando hay hambre, miseria, sequía y degradación nacional. En este país, que lo llaman el país de las oportunidades y de los sueños, al igual que muchos países del mundo, donde hay abundancia de recursos, uno ve que parece inconcebible que el mundo ahora mismo esté pasando por tiempos de recesión económica, donde hay hambre, donde hay miseria, donde hay prostitución, donde hay pedofilia, donde se
hay tratas de blancas, donde hay esclavitud de niños, donde hay cualquier cosa que usted ni yo ni siquiera lo podemos imaginar. Eran los tiempos que le tocó vivir a Elías. Eran tiempos en los que había llegado tan baja la moral del país que no le importaba hacer actos de injusticia y vivir la vida lejos de los preceptos y las leyes que Dios había establecido a través de su profeta y de su siervo Moisés cuando estuvo en el monte de Dios. La tercera cosa que encontramos que necesitamos, esos grandes cambios que harán la diferencia y que harán que la gloria de Dios se manifieste, es que cuando hay persecución a todo lo que es de Dios y se promociona la inmoralidad, usted se dará cuenta que estamos en tiempos muy malos. La Escritura nos dice que cuando vino el tiempo del diluvio, cuando vino el tiempo del juicio de Dios sobre la tierra, la corrupción era tal, dice la Escritura, en la tierra, que todo intento, toda intención, toda planificación del hombre para hacer contra su prójimo era de continuo solamente el mal, sin excepción. Quizás no hemos llegado todavía a ese punto, quizás tenemos un reducto o tenemos un pequeño remanente de hombres y mujeres que temen a Dios, pero es impresionante cómo nos han metido la Agenda 2030, la agenda de LGBTQ, también a través de los medios, a través de las noticias, a través de las aplicaciones en los teléfonos, en las tiras cómicas, en las películas, en todo. Pareciera que todo estuviese conspirando para que estemos totalmente de acuerdo que el diseño de Dios no es lo correcto. ¿Sabe? Cuando vemos esta degradación que habla el libro de Romanos, que los hombres cambiaron el uso que es con la mujer, el uso natural, contra uno que es contra natura, encendiéndose los hombres con hombres y mujeres con mujeres, en lascivias y en toda clase de concupiscencia, descubrimos que estamos en los umbrales de tan anunciado avenimiento de nuestro Señor, que Cristo viene pronto, pues Él dijo que como los días de Sodoma y Gomorra, así serían los días del Hijo de Dios. Así que cuando vemos todo este panorama mundial, en lo económico, en lo moral, en lo social, en lo político, cuando descubrimos la agenda de estos hombres perversos y de estas entidades espirituales que quieren destruir el diseño de Dios, descubrimos que necesitamos provocar el fuego de Dios a favor de nuestra nación, a favor aún de nuestras propias vidas. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo frente a este desafío? ¿Sabe? Elías fue un hombre valiente, sigue siendo un hombre valiente. Dios lo traerá a la tierra para anunciar en el final del tiempo las verdades de Dios y del cielo, pero le tocó vivir tiempos difíciles. Elías, que vuelvo y repito, significa Jehová es Dios, hizo cosas que quizás nosotros ni nos atreveríamos a hacer, pero era un hombre de Dios. Elías, pocos de los hombres en la Biblia pudieron decir esto que decía Elías. Elías decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías caminaba con Dios cada día. Su comunión con Dios lo era todo. De manera que él tenía una conexión vital con su Dios, con nuestro Dios, con Jehová, Dios de los ejércitos. De tal manera que Dios le comunicaba sus secretos y él podía escuchar la voz de Dios para hacer cosas extraordinarias. Elías recibe la instrucción de Dios para mostrarle al pueblo que Jehová es Dios. Hoy vine a desafiarte en el nombre del Señor para decirte a ti también que Jehová es Dios. Pero sabe, no podemos demostrar a ese Dios invisible a no ser que comencemos a arreglar algunas cosas en nuestra vida. ¿Sabe? Me llama la atención que cuando Elías llamó a todo el pueblo, dice la Escritura en el verso 30, que él arregló el altar
de Jehová que estaba arruinado. La palabra, escuche, arreglar significa sencillamente cuidar o curar. Mire, la palabra viene del hebreo Rafa, de donde decimos nosotros Jehová Rafa, es decir, Jehová es nuestro sanador. La palabra Rafa significa también médico. Por eso es que Jehová es Jehová Rafa, es nuestro médico. Pero significa también sanador, sanear, sanidad, estar sano. Arreglar es someterlo a una regla que se está infringiendo. Se arregla para que todo esté como debe estar, de manera regular. Se arregla los intereses de una familia, aquello que no está correcto. Es decir, cuando hablamos de arreglar, hablamos de un método. Así que nosotros no podemos pasar por alto lo que hizo Elías. Lo primero que hizo Elías fue que arregló el altar que estaba arruinado. La palabra arruinado significa destruido, molido, que había perdido la mayor parte o la totalidad de lo que era originalmente. ¿Sabe? Hay gente que quiere las cosas de Dios, pero todavía no ha arreglado algunas cosas. Tiene que arreglar quizás asuntos que tienen que ver con la vida de otras personas, con deudas que todavía no se han pagado, quizás con pecados que no se han confesado, con situaciones que no se han regularizado. Y la gente pretende tener un pie en el mundo y otro en el Señor. Y de esa manera ellos están esperando cambios y manifestaciones gloriosas de Dios. Y sabe, yo vine para decirte de parte del Señor que si tú quieres ver el fuego de Dios sobre tu vida, tienes que comenzar a arreglar las cosas que están arruinadas. A lo mejor es tu relación con Dios por algún pecado que todavía no has confesado. Quizás te toque arreglar alguna ruptura con tu ser querido, llámese papá, mamá, llámese hermano, llámese hermana, llámese líder de tu congregación, llámese como lo quieras llamar. Pero sabes, necesitamos entender que si queremos poner algo sobre el altar del sacrificio, ese altar tiene que estar arreglado, no puede ser un altar arruinado. Así que, ¿Cómo podemos nosotros arreglar un altar arruinado? Número uno, todos tenemos que entender que somos llamados a levantar un altar en nuestra vida, un altar de adoración, un altar de sacrificio, un lugar donde podamos invocar al Señor. Y no estoy hablando de un aspecto meramente físico o de lugar o de sitio. Podemos adorar a Dios mientras vamos en nuestros vehículos, mientras que estamos rodeados de gente. Podemos hacerlo mientras que estamos en nuestros trabajos, en nuestras labores diarias. ¿Sabe? Esto no está circunscrito a una posición del cuerpo, ni siquiera a un lugar. Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, llegará el día y la hora ha llegado en que Dios estará buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso no se refería a un ámbito físico, no se refería al lugar de Jerusalén, allí donde estaba el templo. Dios está esperando que hombres y mujeres se atrevan a creer para provocar que el fuego de Dios descienda. Así que, ¿qué debemos nosotros entonces hacer para provocar el fuego de Dios? En primer lugar, no va a comenzar el cambio hasta que comencemos a arreglar los altares destruidos. ¿Qué representa el altar? ¿Qué representa para ti ese y cuál es el ámbito o el significado de la palabra altar? En primer lugar, es el lugar o es el ámbito de la adoración. ¿Sabe? La adoración significa el reconocimiento de que Dios es Dios. Elías pudo arreglar el altar que estaba arruinado porque él conocía a Dios, tenía una experiencia con Dios, caminaba con Dios. Así que él, con ese conocimiento, podía adorar al Señor. ¿Sabe? Hay mucha gente que todavía no conoce al Señor. Y necesitamos acercarnos a Dios y decirle: Señor, revélate a mi vida.
Abre mis ojos para ver, mis oídos para oír y mi corazón para entender. ¿Sabe? En 10:22 de Lucas dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se da cuenta? Tú no puedes llegar a la revelación de Dios meramente por leer la Escritura. El Espíritu de Dios te tiene que revelar quién es Dios. Y cuando esa revelación venga a tu vida, tus manos se levantarán de manera espontánea y dirás: Jehová es Dios. Así que el altar del que estamos hablando y que simboliza el ámbito de la adoración tiene que ser en nuestros corazones un ejercicio espontáneo por ese conocimiento interno de saber quién es Dios. En segundo lugar, es el ámbito del sacrificio. Es el lugar donde adoramos al Señor. Es el lugar que no nos invita al sueño ni al descanso, sino al sacrificio. ¿Sabe? Hay momentos en la vida donde no nos provoca adorar a Dios porque estamos pasando por dificultades. Nos sentimos atemorizados, abrumados, tristes, acongojados. Nos sentimos temerosos y con la menos disposición para adorar a Dios. Pero ese es en ese momento, cuando nuestro cuerpo dice no, cuando nuestra mente conspira también contra la adoración, que nosotros hacemos al Señor sacrificio de labios que confiesan el nombre del Señor. Así que ese lugar del altar simboliza el lugar del sacrificio. El lugar que nos invita a Dios a encontrarnos con Él en las madrugadas, en las mañanas. Yo no entiendo cómo hay gente que sale a la calle sin encomendarse a Dios. Yo no entiendo cómo hay gente que solamente espera los domingos para adorar o glorificar a Dios en un culto. Yo no podría pasar ningún día de mi vida sin adorar al Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros hemos tenido una experiencia de vida con Dios, no podemos menos que adorarle, aunque nuestro cuerpo diga que no, aunque nuestra alma diga que no. Por eso es que el salmista David decía: bendice alma mía a tu Dios y no olvides ninguno de sus sacrificios. ¿Sabe? A esta alma no le gusta doblegarse al Señor, porque perverso es el corazón más que todas las cosas. Pero Dios conoce nuestros corazones y la disposición de ese corazón a Dios le agrada. El ámbito donde Dios se manifiesta de manera poderosa es justamente el altar de la adoración, el altar de la oración, el altar del sacrificio, el altar donde podemos honrarlo a Él. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón y nuestras fuerzas parecen estar disminuidas, Dios se hace presente para renovar nuestras fuerzas como la del águila. Podemos caminar y no fatigarnos, podemos correr y no cansarnos, porque los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas. Pero ¿cómo arreglar un altar arruinado? ¿Cómo hacerlo? Quiero proponerte 4 cosas rápidamente, 4 cosas que nos habilitarán para arreglar un altar arruinado. Y lo encontramos en este pasaje. En primer lugar, encontramos que Elías tomó 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Y estas piedras, que eran piedras crudas, no eran piedras labradas, estaban allí y él las juntó y las puso como debían estar para hacer entonces el altar del sacrificio. 12 en la Escritura nos habla de gobierno. Así que cuando hablamos nosotros en las Sagradas Escrituras de gobierno, significa que Dios quiere que Él sea el Rey y Señor de nuestras vidas. No podemos llamar a Dios solamente Señor, Señor, como un título nobiliario. Dios dice que si nosotros decimos ser siervos, ¿por qué no lo obedecemos? Si decimos que Él es nuestro capitán, ¿por qué no obedecemos a lo que Él nos dice? La Escritura nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos, sino el que hace, escuchen, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que cuando hablamos de 12, en la Escritura estamos hablando de gobierno. La gran pregunta es: ¿Dios está gobernando
tu vida, tus decisiones, las cosas que tú haces? ¿Quién es el que la gobierna? ¿Tus pasiones? ¿Oras a pesar de que no lo sientas? ¿Vas a la iglesia a pesar de que no quieras ir? Cuando eres gobernado por tus emociones y tus sentimientos, puedo decirte sin lugar a duda que Dios no es el Rey y Señor de tu vida. Cuando la Escritura nos habla de que Elías tomó 12 piedras, que es símbolo de gobierno, lo que está diciéndole a todos aquellos que lo oían, aquellos que le veían, era que Dios es Rey del universo y a Él hay que obedecerlo, al igual que lo hizo con las 12 tribus de Israel. La segunda cosa es que estas 12 piedras tenían los nombres de las tribus de Israel. Es decir, esto nos habla de identidad. Cuando Dios nos habla de identidad, significa que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Significa lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Escucha, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando hablamos de identidad, hablamos de lo que somos en Dios. No es lo que tú estás viviendo, sino la verdad que ha sido declarada a favor de ti y a favor de tu familia. Tú eres una nación santa, tú eres un pueblo adquirido por Dios, tú eres un real sacerdote. Dios ha puesto un depósito sobre tu vida y te toca a ti y a mí descubrir cuál es ese depósito. Pero no podríamos hacerlo si pasamos horas detrás de una televisión, detrás de un teléfono, detrás de un iPad o detrás de un dispositivo electrónico. No podríamos nosotros descubrir nuestra identidad si no tomamos la palabra de Dios, si no nos sumergimos en la presencia de Dios a través de la oración. No podríamos descubrir nuestra identidad a no ser que seamos capaces de poner en el altar del sacrificio nuestros gustos, nuestros deseos y esperar que el fuego de Dios inunde nuestro corazón de una manera abrumadora. Hoy necesitamos entender que tenemos una identidad y que cuando Dios nos revela quiénes somos en Él, nuestras manos se tienen que levantar, nuestro corazón se tiene que elevar y decirle al Señor: tú eres mi Padre, tú eres mi Rey, tú eres mi buen pastor, nada me va a faltar. Cuando tenemos identidad, entendemos que Él pelea nuestras batallas, que Él es nuestro Rey y Señor, que Él es Jehová, nuestro sanador, Jehová Rafa, que Él es nuestro proveedor, Jehová Jireh, que Él es Jehová que se hace presente, Jehová Sama, que Él es el Dios que nos justifica y nos santifica, Él es Jehová Iskenu, Él es nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestra victoria, Jehová Nisi. Él es el Dios de toda paz, el Dios de toda provisión, Jehová Shalom. Cuando entendemos que es nuestro Dios, tenemos que decir como decían los hijos de Israel cuando se levantaba la columna de humo o la columna de fuego en el desierto: levántate, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos y huyan delante de ti los que aborrecen tu nombre. Cuando tenemos la revelación de Dios, es imposible fallar como hijos del Señor. La tercera cosa es que somos piedras vivas. Elías tomó piedras. Mire lo que dice la Escritura: acordaos de él, piedra viva, hablando de Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, es decir, tú y yo, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Se da cuenta? Dios no quiere una adoración monótona. Dios no quiere repetición de palabras vacías o carentes de significado. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres, que nuestro corazón brote de una adoración viva, de una oración ferviente.
No que nos quedemos dormidos sobre nuestras rodillas o que nuestra mente divague por todas las cosas que nos tocan el día a día. Él quiere que nuestra adoración sea dirigida, sea ferviente, sea llena de devoción. ¿Sabe por qué? Porque somos piedras vivas. Jesús es una piedra viva, es la piedra angular sobre la cual se edificó y se edifica la iglesia del Señor. La cuarta cosa es que se puede edificar un altar que estaba arruinado con ofrendas y sacrificios a Dios. Y con esto termino. Escuche. En Deuteronomio capítulo 16, verso 16 nos dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición de Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Lo que quiere decir en otras palabras es que un altar está dispuesto para colocar un sacrificio. Elías cortó el buey en pedazos, puso grano alrededor de una zanja, echó agua sobre ese lugar, puso leña y comenzó a orar. ¿Sabe? Nosotros comenzamos a orar pidiendo, pero el Padre nuestro nos da una manera, una forma, una vía, un modelo para nosotros acercarnos al Señor. Y el Padre nuestro comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es adoración. Cuando nosotros ponemos en el altar del sacrificio primero las cosas de Dios, todas las demás Dios nos las añadirá. Así que lo primero que debe estar presente en nuestra adoración, en nuestra devoción, en nuestro sacrificio, en el altar que hemos arreglado para Dios, es la adoración. No podemos presentarnos al Señor con las manos vacías. ¿Sabe? El grano simboliza la gratitud por el pan de cada día. Hay gente que no agradece por la comida, ni por la salud, ni por la vida, ni por haberle conocido. Parece que la oración es una ocasión para derramar todas las quejas, para derramar todas aquellas frustraciones que hay en el corazón. Y la oración no fue diseñada para eso. La oración y el sacrificio a Dios en la oración está diseñado para traer la gloria de Dios sobre nosotros. Pero debemos aprender que si queremos la gloria de Dios sobre nuestra vida, tiene que haber un corazón agradecido. Tiene que haber un corazón lleno de gratitud a Dios. Agradecido por el pan, agradecido por la vida, agradecido por el sacrificio de Cristo, por su sangre, por sus promesas y por todas y cada una de las cosas que escribió el salmista David, que si se pone a contarlas se multiplican y no podrían ser contadas. Hoy necesitamos terminar con esto. Nuestro sacrificio y el agua que se derrama, que simboliza la limpieza del corazón, debería ser suficiente para que la gloria de Dios se derrame sobre nosotros. Elías terminó este momento diciendo: porque llegó la hora del sacrificio. Yo no sé si tú tienes una hora para el sacrificio, pero lo que yo descubro es que cuando la gente no tiene una hora reservada para el sacrificio, una hora para la oración, Satanás viene y se toma ese tiempo. Yo te invito a que en el día de hoy hagas un compromiso con Dios para la oración, para reunirte, para encontrarte con Él a una hora específica. Elías hizo lo que hizo a la hora del sacrificio. Los judíos eran bien estrictos, bien disciplinados con eso. Pero nosotros oramos cuando nos parece, cuando nos provoca, cuando nos sale. Por eso es que no tenemos nosotros los beneficios y las gracias que muchos judíos tienen, porque aún en su ignorancia Dios los bendice. Pero cuando llegó la hora del sacrificio, se acercó, hizo una oración y fue así: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que eres
Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y tú vuelves el corazón de ellos. Y mira lo que dice el verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué pasa cuando tú arreglas el altar de Dios? ¿Qué pasa cuando tú te metes dentro del modelo de Dios? Entonces, vendrá un entonces en tu vida. Entonces huirá la tristeza. Entonces huirá la depresión. Entonces huirá la pobreza. Entonces huirán los demonios. Huirá la enfermedad. Entonces la gloria de Dios tocará tu cuerpo, tocará tu mente, tocará tus emociones. Entonces Dios pondrá orden en tu vida. Porque Dios nos ha llamado para ser sal y luz de las naciones. No dejes que este mundo se siga pudriendo. No dejes que este mundo siga caminando en la oscuridad. Tú puedes hacer la diferencia. Elías lo hizo. Y Dios te invita que en el día de hoy puedas provocar al fuego de Dios. Allí donde estás. Cierra tus ojos. Pon tu mano en tu corazón y di conmigo esta oración. Señor, he escuchado tu voz y vengo a ti. Hoy reconozco, Señor, que he estado metido en mi propio mundo. Quizás con un pie en un lugar y con el otro pie en otro lugar. Pero hoy me enfoco en ti. Hoy arreglo, Señor, el altar que estaba arruinado. Hoy quiero hacerlo, llenándolo de adoración, llenándolo de reconocimiento, llenándolo de gratitud, llenándolo de sacrificio. Porque, oh Dios, un corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Los sacrificios, oh Dios, que a ti te agradan son un corazón contrito. Y hoy vengo a ti, cámbiame. Hoy vengo a ti, transfórmame. Hoy vengo a ti. Que tu fuego, Señor, me queme. Que tu fuego me transforme. Que tu fuego, Señor, hoy pueda ser visto en mí. Y hoy me rindo a ti. Rindo mi pensamiento. Rindo mis emociones. Y rindo mi voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Allí donde estás, quiero que pongas tu mano en tu corazón. Quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Mira cada joven, cada anciano, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada adulto, Señor, que nos ven a través de este medio. Padre, y que desde hace tiempo está viendo, Padre, cómo se deteriora, oh Dios, su vida, sus finanzas, sus relaciones, y aún el pueblo, la ciudad o la nación donde están. Hoy queremos pedirte, oh Dios, que el fuego de tu Espíritu descienda de tal manera, Señor, que pueda apoderarse de ellos un espíritu de oración, de búsqueda, de sacrificio. Envía, Señor, sobre ese altar el fuego que consuma, Señor, el sacrificio, que consuma el agua, el grano, que consuma y aún le pueda lamer, Señor, el agua. Oh Dios, que es la palabra de Dios, de tal manera que esto pueda ser agradable delante de ti. Hoy bendigo a cada hombre y cada mujer que nos has escuchado y pido sobre ellos dirección y sabiduría en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, damos gracias a Dios por permitirnos estar un día más con ustedes. Quiero invitarte para la próxima ocasión a que nos puedas sintonizar a esta misma hora, este mismo día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar a través de este medio. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que pueda llenar de paz y de gozo tu vida y que puedas compartir este mensaje con aquellos que lo necesitan. Recuerda que tú eres un provocador del fuego de Dios para lo bueno y no para lo malo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Bendiciones.